Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Hasta acá, perfecto. Así ya damos inicio y empezamos puntual. Buen día, padre Javier, que ahí ya le viene un rinconcito. Bueno, buenas tardes en realidad para usted. Bienvenidos al taller de GISEM. Como bien saben, vamos a hacer una pequeña presentación por si hay alguien nuevo, así puede conocernos un poco más. Como bien lo definen las iniciales, es un grupo internacional de personas que desde las distintas ramas de la ciencia, con la ayuda del Departamento de Estudios Pedagogía, se dictan los cursos, seminarios, congresos, retiros, conferencias, cátedras, charlas, encuentros relacionados con la mística. En el día especial de hoy, de Almas Peregrinas, tenemos al padre Javier Ackerman y a Gumersindo Meiriño, que en un ratito voy a pasar a presentarlos para que ustedes los conozcan un poquito más. En el chat les dejé el sitio web de ambos para que puedan ingresar y leer en profundidad después del taller. ¿Cuál es el objetivo de hoy? El Día de Almas Peregrinas, Día de Difuntos. La realidad de la llamada pandemia produjo un acercamiento hacia la realidad de la muerte con la consiguiente confusión, mezclada entre otros aspectos con la incertidumbre e incluso, en algunos casos, con miedo. Con este taller de GISEM les invitamos a mirar esta realidad que recordamos cada 1 y 2 de noviembre, con la fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos, como es nuestra unión con aquellas personas que ya dejaron su cuerpo y viven de alguna manera en otro lugar. Ahora voy a pasar a presentar al padre Javier, que ya está con nosotros online. El padre Javier Ackerman, nacido el 1 de diciembre en 1959 en Vigo, Galicia, España. Es naturópata y magíster natura, colegiado en la Organización Colegial Naturopática FENACO, licenciado en Psicología y Teología. Es maestro de yoga tibetano y meditación Loppo. Es el primer maestro español reconocido de yoga tibetano y es el fundador del linaje, padre, usted después me va a corregir si pronuncio bien, Yam Yang Yoga. Ahora voy a presentar a Gumer y después ya damos inicio para los que están, por supuesto, hoy como primera vez. Gumersindo Meiriño Fernández nació en Osera, Orense, España, estudió ética, filosofía y teología. En 1991 fue ordenado sacerdote y ejerció su ministerio en distintos países, España, Ecuador y Argentina. Es doctor en teología por la Universidad de Navarra, autor de más de 20 libros de teología y espiritualidad. Ahora sí, Gumer, si estás por ahí, o el padre Javier, no sé cuál de los dos quisiera dar inicio. Padre, su micrófono está silenciado. Ahora. Ahora bien, ¿no? Correcto. Es que estamos aquí en la iglesia, yo también soy sacerdote, pero en la comunión anglicana, en la Iglesia Episcopal del Poderoso Salvador. Acabamos el oficio hace escasamente media hora y entonces, bueno, pues es un lugar que ya es la segunda vez que con GICEN compartimos online aquí alguna entrevista o algún taller. Así que primero, muchísimas gracias a GICEN. Muchísimas gracias al padre Meiriño, a todos los que me han invitado y me invitan de forma pues bastante cotidiana, ¿no? Y regular a este tipo de encuentros. Bueno, cuando el padre Meiriño me comentó sobre este asunto, si quería participar sobre almas peregrinas y además en este momento tan especial, el 31 de octubre al 1 de noviembre, ¿no? En algunas tradiciones se dice que es donde estamos más cerca, esa línea que separa la vida del otro lado, que es otra forma de vida y al fin y al cabo, así como lo creemos, pues le dije que sí, que en mi faceta como sacerdote, teólogo, pero también como maestro de yoga tibetano, podíamos dar una conciliación y algunos consejos, sobre todo, que puedan iluminar y ayudar a algunas personas en este momento, bien que están sufriendo con el duelo, la pérdida o partida, nunca es pérdida, partida de otros seres queridos, incluido mascotas. Aquí luego compartirán
GICEN con todos los asistentes unas PDFs, unas unidades didácticas prácticas que va a ser un resumen, un poquito más que un resumen, la parte práctica un poco más extensa que por limitación de tiempo no podemos, para que pueda, imagino, ayudarles pues tanto a los que se quedan aquí en esta estación de relevo como a los que ya han partido al camino hacia la luz, hacia las múltiples moradas del Padre que nos esperan a todos, ¿no? Entonces, cuando me lo preguntó el padre Gumersindo Meiriño, yo le dije, encantado. Es un tema, primero, que me apasiona en el buen sentido, como sacerdote y como yogui, estoy ayudando de forma bastante habitual a las personas que, por ejemplo, por una enfermedad terminal, o aquí en la parroquia, personas ya mayores o que tienen familiares, padre, madre mayores, ya hemos ayudado en este proceso. Y ayudar en el proceso de la muerte es vivir la vida con mayor intensidad y vida, si se me permite esa expresión. Considero que ayudar a otras personas como acompañantes, como peregrinos en este valle de lágrimas, que es al fin y al cabo lo que estamos viviendo, es hacer realidad el mensaje de Cristo e incluso de otros maestros espirituales fuera de la tradición cristiana, que también se pueden beber interesantes conocimientos y sabiduría en otras fuentes sin que por ello tengamos que renegar de nuestra propia tradición espiritual. Como yogui y como sacerdote cristiano, busqué la vía de conciliar qué nos puede enseñar Oriente para morir conscientemente y para ayudar a otros a morir consciente y benevolentemente. ¿Qué nos pueden ayudar aparte de las herramientas que ya a nivel teológico y litúrgico tenemos en nuestra tradición como vía cristiana? Y además como psicología, es decir, yo también, como bien se ha comentado, soy psicólogo e intenté unir estos tres factores, la neuropsicología y la neurociencia, el acompañamiento, por ejemplo, también desde el ámbito del estudio de la mente, y además el ámbito también, vamos a decir, terapéutico bidireccional, es decir, el que ayuda a otra persona como peregrino en este tránsito, también se está ayudando a sí mismo para cuando le llegue el momento de digamos, de esta estación, dejarla y pasar a ese otro andén, que es el otro lado, la luz, la gloria del Padre, el más allá, llamémosle como queramos. Importante tener en cuenta que en esta búsqueda me encontré con que la tradición tibetana, que es la que obviamente es una fuente madre donde, además del yoga, he meditado profundamente en esos otros sistemas de sanación, de acercamiento a lo humano, hay una expresión que me ha fascinado y que procede de la tradición Bon. La tradición Bon es la que existía en Tíbet antes de la entrada del budismo, es decir, antes del siglo VIII. Es decir, ahí había una tradición muy ligada a la tierra, a un matriarcado también, hay que decirlo, muy ligada también a la imagen de la mujer, de la madre, de lo femenino. Y ahí nos encontramos que existía un término denominado parteras de luz. La traducción, hay muy poco sobre esto y tuve el placer de con algunos maestros míos haber podido acceder y aprender esta vía maravillosa. La traducción, repito, la transliteración sería parteras o parteros, no importa, de luz. ¿Por qué? Pues claro, yo cuando veo que aquí en Occidente las matronas, las parteras o los matrones también ayudan a dar a luz, ¿verdad? Es decir, decimos que ese bebé viene a la luz. Bueno, pues en sentido contrario, digamos, estos parteros o parteras de luz ayudan, y ahora veremos de qué forma muy sucinta, ¿no? Haz un pequeñito resumen, de qué forma hacen que esa persona que está entrando en el sueño de la trascendencia, porque lo comparan con un bardo, un estado intermedio entre la vida y otra vida. Para esta tradición no hay muerte, hay tránsitos y hay estados o estadios intermedios, llamados bardos, ¿vale? Entonces, me fascinó porque estaban haciendo lo mismo, pero de una forma todavía mucho más profundamente espiritual y convencida. Aquí, digamos, que la recepción de ese bebé en manos de los médicos, enfermeras, matronas, etcétera, es un acto sanitario maravilloso, pero quizá esa bienvenida que damos al bebé es un poco fría, nunca mejor dicho.
Entonces, en la tradición tibetana Bon, estos parteros o parteras de luz lo que hacen es que ayudan a que ese bebé, porque nos convertimos como bebés, perdemos la conciencia, empezamos a perder los atributos físicos en el proceso de lo que llamamos el bardo chica y bardo, el bardo doloroso de la muerte, y después ya entramos en ese sueño de trascendencia. Siempre se dice que la vida comienza con un bajido primal, un ah, y termina con un ah. Entre este ah, que es cuando cogemos, insuflamos ese aire y ese ah, transcurre una vida. Y es importante tenerlo en cuenta porque en el otro lado nos van a recibir con ese ah, con ese aliento de vida. Es decir, el último aliento que expulsamos aquí es el que nos hace que los parteros de luz nos puedan recibir en el otro lado. Y aquí ayudamos a esas personas a partir, a dar a luz al otro lado de la luz. ¿Y cómo se hace? Pues no se hace de una forma tan mecánica. Se les ayuda evidentemente en la muerte, se dice que no hay que tocarles sobre todo las piernas, no hay que tampoco llorar delante de ellos, ni tampoco apegarles a esta vida desde el chantaje emocional, como diciendo no me hagas esto, ¿qué voy a hacer sin ti? No me dejes solo o sola. Por desgracia, esto suele ocurrir con bastante frecuencia en Occidente. Es decir, silencio, acompañamiento como mucho, se puede tocar la muñeca un poquito, escuchar y hablar susurrando al oído una serie de oraciones y plegarias que pueden ser también cristianas, ahora lo explicaré, lo hemos adaptado, y los lamas, napas y grandes yogis y maestros con los que he hablado están totalmente de acuerdo. Nunca hago nada sin el permiso de la tradición, esto es importante. Y entonces les van ayudando a dar a luz al otro lado con plegarias, con una serie de acompañamiento emocional y espiritual, sobre todo el mantra de Amitabha o Amitewa. Luego lo voy a cantar para que vean que es como una nana, pero es una nana del muerto niño que va a nacer de nuevo al otro lado a la luz. Es muy bonito, ¿no? Entonces, con esta, y también el de Vajrasattva. Entonces, con esta práctica, sobre todo se les enseña a estos parteros de luz lo que no deben hacer cuando la persona va a partir, va a nacer al otro lado. Pues lo que hacen es sencillamente pues, visualizar una serie de deidades tutelares, deidades que en la creencia de esa persona sienten confianza, por eso antes ya se conoce, ¿no? Como nosotros conocemos aquí en la parroquia, obviamente, con quién se sienten más identificados algunos de los, pues hombre, con Cristo, evidentemente todos, somos muy cristocéntricos, sin Cristo, que es la cabeza, pues no habría iglesia ni habría nada, ¿no? Pero algunos se sienten identificados, por ejemplo, con San Francisco de Asís, por ejemplo, otros se sienten identificados pues, con los ángeles determinados. Bueno, está bien, pero dentro de la tradición. Entonces, estos parteros o parteras de luz conocen profundamente y empiezan a visualizar y hablarles para que puedan al otro lado acceder, dar a luz. Sería como, pues eso, como unas matrices perinatales que nos llevan, en este caso, también a nacer al otro lado, y se hace con una serie de visualizaciones, ¿no? Como esa persona que ha fallecido aquí, le hemos dejado el útero terrenal para acceder a otra realidad luminosa y una realidad inefable. Oraciones, plegarias y visualizaciones. Se visualiza sobre todo a esa deidad como allí la recoge el alma, el ser, la mente, los vientos, como también se denominan, de esta persona para poder acogerla. Es una práctica, estoy resumiéndola por el tiempo, que siempre obviamente se nos queda cortito en este tipo de conferencias y de talleres. Y esto puede acompañarse perfectísimamente con una práctica, que esta sí ya es posterior al siglo VIII, ya es una práctica budista, que se llama Powa. Powa, escrito P-H-O-W-A, Powa, significa transferencia de la consciencia o también significa morir conscientemente. Morir de forma consciente y de forma serena. Bueno, pues la transferencia de la consciencia o Powa es una práctica que en mi caso como sacerdote siempre en este ámbito vi que tenía muchísima utilidad en Occidente.
Ya de hecho algunos lamas tibetanos y algunos monjes budistas, cuando llegaron a Occidente y se encontraron con esta tradición judeocristiana, observaron que el hecho de hablarle pues, a un occidental o a una persona católica, mexicana, cristiana en general, pues de yidans o deidades tutelares, pues de Buda, pues les sonaba extraño, no conectaban. Es decir, si queríamos acompañar a alguien a la muerte con términos budistas orientales, pues se sentían perdidos. Es como si intentan a nosotros darnos instrucciones de cómo montar un armario y nos lo dan en chino y no hablamos chino. Pues obviamente lo importante es coger un lenguaje que permita comprender a la persona el momento que está viviendo, la necesidad que tiene. Por lo tanto, desde este aspecto, muchos lamas ya han adaptado esta práctica de Powa, esta práctica de ayudar a morir conscientemente y ayudar a ese tránsito, a ese traslado, a cruzar esa línea delgada que nos separa de otra realidad, pues lo han hecho con esta práctica de Powa adaptada a Occidente. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver ahora a continuación y además les voy a dejar 3 unidades didácticas que se las compartirán desde Gizen para que lo comprendan con todos los pasos y con mucho más tiempo para poder realizar esta maravillosa práctica espiritual. Powa es uno de los 6 yogas de Naropa. Naropa fue un gran yogi maestro que reunió una serie de enseñanzas, como son Powa, como son el bardo, etcétera. Es decir, son prácticas de liberación de la persona, de la liberación de su sufrimiento. Podríamos decir, para poder alcanzar la liberación final que se llama iluminación en el budismo, ¿no? Iluminación significa despertar. Buda, de hecho, significa despierto, el que ha despertado. No es un dios, por eso en mí no hay divorcio de poder hacer yoga tibetano y ser sacerdote y el domingo estar aquí dando la Santa Comunión. Por lo tanto, despertar, nunca mejor dicho. Nos dormimos en la muerte y luego despertamos. En vida, a veces estamos más dormidos que en la muerte. Andamos como zombies, ¿no? Desconectados de nuestro corazón y realidad espiritual, desconectados de la misericordia, de la compasión, de la caridad, desconectados de la talidad, es decir, de las cosas tal como son, que son hermosas, divinas, autoconscientes, de nuestra propia interdependencia con el resto de los seres humanos. Esto es el sentido de eclesia, ¿verdad? De congregación, de red, de árbol, ¿no? Con muchas ramas. Y esa desconexión genera muchísimo sufrimiento. Por lo tanto, estos lamas y grandes maestros, Guru Lama Norbu, Darya Lobsang, Tulku Shen Nammo, etc., en su momento conciliaron esta práctica para poder adaptarla. Powa es muy sencillo, es una práctica que consiste en 3 fases. Una, que se hace como práctica individual, lo hace, digamos, la persona que lo está practicando, para que cuando le llegue el momento de la muerte sepa qué hacer para morir conscientemente y en paz. Aquí en Occidente vemos la muerte como algo que intentamos esconderlo en el desván de nuestra vida. No la tenemos presente, la escondemos y se muere demasiado, a mi gusto, hoy en día incluso médicamente, demasiado fríamente, demasiado asépticamente. Es cierto que hemos avanzado sobre todo en lo que son los cuidados paliativos, en el dolor y en que se puede morir sin dolor, pero también se puede morir sin dolor pero con sufrimiento, con alejamiento de nuestro contacto espiritual, con alejamiento de nuestra propia naturaleza divina, con alejamiento de los que están en nuestro entorno que prefieren, pues a veces en esta cultura demasiado hedonista, decir, bueno, se muera y nosotros rezaremos por él y ya está. No, no está. Yo creo que es importante retomar el tema de la muerte, el tema de una verdadera conciencia de que la muerte es un tránsito y de que somos responsables y deberíamos vivir nuestra y la muerte ajena como una vía de crecimiento y de acompañamiento espiritual. Por eso con Powa considero que a los sacerdotes, clérigos de cualquier tradición cristiana, a las personas normales y corrientes, creyentes o no, esto es importante, les puede suministrar una herramienta de liberación y crecimiento espiritual desde mi punto de vista maravilloso. Porque Powa, si bien la tradición tibetana se dice que se empieza a hacer para uno mismo, pero puedes hacerla para una persona cuya muerte ya es inminente. Esta es la segunda, podríamos hacer. Es decir, tú practicas para ti, pero también en el momento en que una persona está a punto de partir,
que le queda poco tiempo, pocos días, o estamos viendo que ya está en agonía, pues se puede hacer POWA para ayudarle a trascender. Pero también hay un tercer POWA, que es POWA para cuando una persona ha muerto súbitamente. Un infarto, un accidente, también se puede hacer POWA para ese momento de la muerte. ¿Vale? Y luego hay un cuarto POWA muy simpático, que es POWA para mascotas y animales. Yo creo que no debemos nunca olvidar a esos pequeños seres sintientes que están ahí, que son también semillas divinas, que tienen también un ánimus, tienen también su parte espiritual. Miremos a San Francisco cómo defendía, ¿no?, a los animales, y era vegetariano, de hecho, por esta razón también, entre otras cosas, igual que otros grandes místicos. Y se considera también que ese ser sintiente, como se dice en el budismo, es un ser que siente, aunque no sea del todo consciente, como nosotros consideramos la consciencia. Entonces también se hace POWA, y esto viene de la tradición más antigua del budismo, que es la Nyingma, y la tradición Bon. La Nyingma es de la tradición más antigua, y la tradición Bon, como os he dicho antes, que era la pre-budista, la que había antes del siglo VIII. Bueno, pues tienen una maravillosa práctica que se llama el puente de arcoíris. Fijaros qué bonito, qué poético, qué bucólico, ¿verdad? El puente de arcoíris es los animales cuando mueren, el mundo a donde van, la dimensión a donde pasan, está en consonancia a su ser, a lo que ellos perciben y sienten. Entonces hay un puente de arcoíris que los lleva a una gran pradera donde juegan y saltan con otros animales. Sería como el cielo de los animales, ¿no? Y donde son cuidados, restaurados, restablecidos, etcétera, etcétera. Hay una práctica maravillosa que se hace también con el mantra de Amidewa, de Amitabha, Amidewa en tibetano, Amitabha en sánscrito, en el cual trascienden, o también se le puede hacer en forma de plegarias cristianas. Lo que hice yo, ya para cortar y pasar rápidamente a explicarles un poquito la práctica, yo lo que he hecho y me he limitado a hacer es coger qué tenemos en la tradición cristiana y qué tenemos en la tradición tibetana. ¿Y cómo podemos conciliar ambas creencias? Pues muy sencillo. En el Centro de Estudios Anglicanos, donde doy clases como profesor titular de religiones orientales, a los que se están formando en las sagradas órdenes, pues he hecho esta adaptación. Es decir, he cogido, lo he hablado obviamente con la comisión de enseñanza de nuestra iglesia y les ha encantado. Por supuesto, ¿por qué no vamos a coger un recipiente y en vez de hacer cuscús, podemos hacer un cocido madrileño, por poner un ejemplo? Es el recipiente lo que transporta realmente y el alimento luego lo podemos cocinar ahí dentro, ¿no? Entonces, lo que hice fue sustituir en la tradición cristiana las deidades y las plegarias, mantras tibetanos y plegarias tibetanas, que por cierto, allí no se dice orar o rezar una plegaria, se dice sembrar plegarias. Y es una expresión muy bonita. Una oración no es orar solo, es sembrar semillas de compasión, de luz y de misericordia, ¿no? Bueno, entonces cogí POWA, que lo estudié en profundidad, evidentemente, por mi tradición como maestro de yoga tibetano, y lo que hice fue, pues, un cambio de ropaje. En vez de orar al Buda, al Jidan, Jidan es deidad tutelar, al Jidan que tenga esa persona, pues lo sustituimos por aquella por la cual esa persona está más conectada. La Virgen María, Dios, Cristo, un ángel, lo que sea. Y a partir de ahí hacemos esta práctica de POWA. Así la persona conecta muchísimo mejor con el corazón de Dios, que al fin y al cabo, el corazón de Dios, del inefable, del misterio, no tiene ropajes. Pero acepta los ropajes para que podamos un poquito llegar a ser más cercanos y hacer más accesible nuestro sentimiento y contacto con lo divino y con Dios. Entonces lo que se hace es muy sencillo, la persona que está a punto de fallecer, si lo hacemos nosotros por otra persona, pues lo que hacemos es, aunque no estemos delante, para la mente y el amor no hay distancias, y para esta acción de caridad tampoco estemos en donde estemos, lo vamos a visualizar, allí en la cama, nos visualizaremos. Encima de él vamos a visualizar la deidad por la cual esa persona cree, se siente identificada, Cristo, hasta la Pachamama. Y si es ateo, una luz infinita de amor, y sirve perfectamente igual, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, respetando su creencia, si no la sabemos, le ponemos el amor infinito, de luz, del misterio de Dios o lo que queramos. Entonces lo vemos ahí arriba, él aquí,
Y primero lo que vamos a hacer es una oración, una plegaria, pidiendo a esa deidad, a Dios, Cristo, a Buda, a quien tenga la creencia, pidiéndole que perdone, que libere del sufrimiento y de todos los errores que haya cometido en la vida. Pecados, errores, karma, llamémosle como quiera, ¿no? La enfermedad es enfermedad independientemente del idioma en que se hable y se identifique. Una vez que desarrollamos ese amor profundo por querer pedirle a esa deidad durante 2 o 3 minutos que le libere de esos errores, de esos oscurecimientos, empezamos a orar al mismo tiempo una oración sentida. Señor mío, acoge en tu seno a fulanito o menganito o menganita que en este momento asciende. Entonces visualizamos a esa persona como de su cabeza, esto es importante, desde el corazón y de su cabeza, va y sale, pues podemos visualizar pues como una nube blanca, prístina, blanca, diamantina, que sale ya limpia de mancha, inmaculada, limpia, y entra amorosamente, se funde en esa deidad, en esa nube de amor, en ese universo infinito de amor, en Dios, en quien sea. E inmediatamente es purificada, acogida y se funde en el reino celeste de la gloria del Padre. O del Buda, o del universo del amor, no importa, ¿vale? Eso según siempre respetando. Esto es así de sencillo. Los pasos más profundos, más exactos, los van a tener en las unidades didácticas. Eso mismo haríamos nosotros, pero con una particularidad que me gustaría reflejar lo que no se debe hacer cuando se practica para uno mismo. Cuando hacemos la práctica para prepararnos para la muerte, que nunca sabemos cuándo va a llegar, parece que la muerte la vemos como al final, ¿no? De todo. Pues la muerte, por desgracia, como hemos vivido y vivimos todos los días, sea pandemia o no, la muerte está ahí, puede llegar en cualquier momento. Entonces es bueno prepararse, primero desde la oración. Segundo, esto es importantísimo, desde la plegaria, ya sean rogativas, lo que sea. Es una oración sincera, profunda, que conecte con lo divino. Perdóname, yo quiero ser mejor, perdóname por estos errores, Dios Padre, Dios Omnipotente, lo que sea, ¿vale? Y a partir de ahí, lo que vamos a hacer es muy sencillo, visualizamos a esa deidad como hacíamos cuando hay una muerte inminente o ya fallecido de forma reciente, la visualizamos encima de nosotros, delante de nosotros, cerramos los ojos, pedimos a esa deidad que nos acoja y vamos a imaginar que esa luz, digamos, esa conciencia que compartimos con lo divino llega a la coronilla, pero ya no sale, no se expulsa, ¿vale? Sencillamente lo que hacemos es como si quisiera salir, pero la volvemos a llevar a nuestro corazón. Es decir, en vez de expulsarla y fundirla con la luz, la hacemos volver de nuevo hacia adentro y hacemos que esa presencia divina nos bendiga. Abra sus brazos o corazón de amor, que sea, y nos bendiga, nos funda con su luz, nos inunde con su luz maravillosa, y sencillamente terminamos con una oración de gracias, sintiendo la benevolencia, la sanación, el amor, la misericordia infinita, porque primera de Juan 4:8, lo tengo aquí para que lo vean los feligreses, Dios es amor. Si no es amor, que es el atributo de Dios, no es Dios. Será otra cosa, pero no es Dios. Dios es amor, el Tao es amor, el Buda es amor, somos amor. Estamos hechos del tejido crístico divino del amor. De hecho, lo decía San Atanasio, ¿verdad? Dios se hizo hombre, se hizo humano, para hacernos a nosotros divinos, para deificarnos. Entonces debemos reconocer esa deificación en nosotros. En ese momento, que ya hemos hecho esa práctica de Powa, que puede llevar 5 minutos, 10 minutos, podemos quedar en una meditación, en oración, y practicar una plegaria cristiana, la oración del publicano o la oración del corazón. Señor mío Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador o pecadora. Señor mío Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. ¿Vale? Y después, por supuesto, gracias, Señor mío. Gracias por todos los dones que me das, por la vida que me has dado hasta hoy y que quiero, si puede ser, que me sigas dando más días para poder hacer la voluntad del reino aquí en la tierra, que es el amor, es la caridad, es la tolerancia. Y fuera de ello, por favor, hazme digno de ti. Amén. Pero también hay, ya para terminar, son media hora y la llevo justita, hay una oración o mantra tibetano precioso que es como una nana, os lo voy a cantar, a ver si no llueve más de lo que está lloviendo en Vigo. Es como una nana
y es no importa, no hace falta que sepáis, el Amitabha es el Buda de la luz infinita. Se suele recitar para que, según los tibetanos, renazcas en la tierra pura y que te ayude a trascender acompañado de su inmensa protección y luz. Es una luz infinita que te ilumina y no te sientes solo porque te conecta con los que están con nosotros siempre acompañándonos. Y es muy bonita. Esta oración es así, es Om Amitabha Hri, en sánscrito Om Amitabha Hri, pero en tibetano me gusta mucho más, es Om Amiteguaye. Y si queréis cerrar los ojos, yo os guío durante un minutito antes de terminar. Podemos poner las manos en reposar la mente, es decir, sostener como un cestillo las manos, ¿lo veis? Y lo ponemos en el regazo. Podemos también ponernos en oración, en Atmanjali o Namaste o Kashi Delek. Cerramos los ojos y repetiríamos en silencio o escuchando a otro que la recite a nosotros mismos el mantra de Amidewa Amitabha. Om Amidewa De, 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 Om Amidewa De. Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum. Esta oración sirve para que la persona que está iniciando la trascendencia, su tránsito, su peregrinaje, se suelte y vaya ungido por el amor nuestro lun, como se dice en tibetano, nuestro aliento divino, como diríamos en cristiano, ¿verdad? El aliento de Dios que late en nosotros. Fuimos creados por su palabra y aliento. Entonces, nos ayuda, con todo el amor del mundo, con todo el cariño, conozcamos o no a la persona, esta oración, este mantra, pero también podía ser otro, podía ser perfectamente otro. Como podía ser, por ejemplo, cantado la oración del publicano, ¿vale? Es decir, la música nos conecta con Dios, eso está claro, por eso la música para el ser humano nos toca tanto, para bien o para mal. Si es una música de heavy metal, desestructura nuestra estructura molecular. Y si es una música inefable, una nana, fijaos, una nana no es heavy metal, ¿vale? Una nana es un arrullo, y esto es como una nana. Cierra los ojos y te dejas ir, y tú lo acompañas a esa persona. Padre, Dios, lo recibe en sus brazos y lo lleva dormido a la dormición para la parusía en la segunda venida, cuando nos venga a presentar realmente en ese reino que ya no hay sufrimiento, porque ya está entre nosotros, no lo dudéis. Una cosa es la segunda venida, la parusía, y otra cosa es que el reino de Dios ya está dentro de nosotros. Y esto es hacer realidad el reino de Dios. Así que muchísimas gracias a todos. Espero no haberme extendido mucho, porque desde aquí no tengo... Sí, Gumer, padre Gumer, doctor Meiriño. Todo muy claro, perfecto. Ahora con las indicaciones que van a recibir, creo que pueden ir más despacio en todos los nuevos conceptos, que también son nuevos para mí, porque no soy maestro de yoga tibetano. Bueno, hombre, eres maestro y punto. Bien. El maestro es maestro, no tiene filiación. Me están preguntando aquí por otros canales que están conectados de otros lugares. Es muy linda esa práctica, pero sirve también para cuando hay un dolor que no es explicable, que la mente no encuentra soluciones. Por ejemplo, hay otra, la muerte de un hijo, que a veces, bueno, despedir a un padre es más fácil porque se supone que ya cumplió su misión, pero un chico joven, un adolescente, un niño, ¿se puede hacer esta práctica? ¿Cómo
curar un poquito ese dolor y sufrimiento que surge en tantas personas? Pues mira, hay esta práctica y otras prácticas tibetanas que yo incluso ya sabes que me ofrezco porque esto me apasiona, es mi vida y independientemente de que la gente conecte mejor o peor, yo sé que esto para mí, lo he experimentado, es inefable, no se puede describir. Hay una práctica que se llama Tonglen. Tonglen es tomar y dar, tomar el sufrimiento de alguien y darle compasión, amor y sanación. La práctica de Tonglen combinada con Powa es una medicina espiritual, incluso en los momentos tan trágicos que, bueno, Señor, aparta de mí ese cáliz, que es pasar la muerte de un hijo, por ejemplo, ¿no? Todas las muertes son dolorosas, pero es tremendo. Entonces, hay prácticas que nos ayudan a reconciliar, nos ayudan incluso a sanar interiormente y poder llevar mejor el duelo, poder mejor llevar la gestión del duelo. Yo ahí combino también, obviamente, la psicología, el abrazo de mariposa, la coherencia cardíaca, Powa, Tonglen. Tonglen es una práctica de verdad que me gustaría también, yo diría, interreligiosa, interespiritual, transespiritual, que puede ser muy buena para la práctica ya no solo de la gente común, sino también para el clero. Por ejemplo, una persona que tenga un dolor muy grande, el que esté sufriendo un dolor tremendo, pues por una enfermedad, etcétera, puede hacer Tonglen para uno mismo. Porque siempre se dice, y esto es importante, que si tú no te amas a ti mismo, si tú no empiezas queriéndote a ti mismo, no con un amor egoísta, sino un amor desprendido como el de Cristo, si tú no te cristificas a ti mismo con amor, pues mal vamos a poder demostrarlo a los demás. Por eso Tonglen empieza primero sanando tus dolores. Es decir, si yo fumo, ¿cómo voy a decirle a alguien oliendo a tabaco que yo le voy a ayudar a dejar de fumar, ¿no? Entonces, esa conexión de Tonglen empieza con uno mismo, empieza trabajando con tu dolor físico, mental o espiritual. Y es una práctica para mí, vamos, maravillosa, la llevo enseñando también a sacerdotes, a diáconos, ¿vale? A ministros y pastores y sacerdotes de muchas iglesias. Algunos lo ven como algo herético, y yo siempre les digo, uy, Cristo nos vino a abrir la mente, no solo el corazón, evidentemente. Y la mente, si no se abre, es como una casa que tiene las ventanas cerradas y se genera un síndrome de Diógenes. Todo ahí, no. La mente es para abrirla. Y cabe preguntarse, ¿eso es bueno? ¿Hace daño a alguien? ¿Me hace daño a mí? Todo lo contrario. Entonces, ¿por qué no lo voy a practicar? Tonglen es una práctica que, aunque proceda del budismo, es una práctica de Atisha, que tiene siglos y que le he adaptado no solo al yoga tibetano, sino incluso a nivel clínico en la consulta, se lo enseño a hacer a los pacientes y realmente es profundamente transformadora. Además, Tonglen no necesitamos a alguien que nos siga, sino que nosotros cogemos las riendas de Tonglen, las riendas de la misericordia y empezamos a trabajar para querernos mejor y así ayudar también a hacer lo mismo con los demás. ¿Cómo ayudamos a las personas que han perdido a un ser querido? Pues ¿Cómo esto. controlamos su dolor? Bueno, aquí ya podíamos con esta, claro, agradezco y gracias que me lo digas porque el ordenador es chiquitito, mi miopía es grandecita y entonces que me lo leas está muy bien, porque no puedo acceder si no tengo que acercarme más. Con eso se podía hacer un taller, porque conciliar la gestión del duelo es un tema necesario, pero un poquito complejo para decirlo en dos palabras. Pero sí es cierto que todo esto que estamos hablando, luego hay también lo que se llama el bardo. El bardo significa las plegarias del estado intermedio. Para el budismo, una persona trasciende del todo después de 49 días. Antes de 49 días, ¿vale? Pues hay un espacio intermedio en el cual estás, sería el equivalente al purgatorio de antes, que sé que ahora la Iglesia lo derogó, la Iglesia católica, ¿no? De antes y de ahora, porque mañana el día 2 oran en la Iglesia por esas almas. Bueno, según había dicho el anterior Papa, pues había, ¿no? Bueno, pero en fin, no importa. Tú ya sabes que una cosa está la rigidez canónica y el amor que no tiene corsés, ¿no?
Yo sí creo en estados intermedios. Entonces, en ese sentido está muy bien. Ese estado intermedio pues nos ayuda con esas plegarias. Hay unas plegarias del bardo que se desarrollan durante 49 días. Y no solo ayudas al alma de la otra persona, a su mente muy sutil, rica, no importa lo que sea, sino que también es autocurativo. El bardo nos ayuda también con la práctica de Amidegua, de Amitabha, con la práctica también, que habíamos visto ahora, también de Powa, ayuda muchísimo a la transformación interior. Y hay también meditaciones especiales sobre el duelo y sobre la muerte, meditación sobre la muerte, que podíamos en un momento dado, pues también, yo me ofrezco libremente, lo sabéis, María, lo sabes bien, Gumer, para cualquier cosa, porque considero que puede ayudar a muchas personas. Y yo guardo en mi bagaje, y además físicamente, no solo WhatsApps, mensajes, cartas y testimonios de a lo largo de 40 años de muchísimos pacientes, y sobre todo de los últimos desde mi sacerdocio y mi unión del sacerdocio con el yoga tibetano, pues guardo verdaderas perlas, verdaderas, para mí son mis píldoras de felicidad y que te dan fuerza para seguir, porque te están diciendo, por ejemplo, una mujer que por primera vez que había perdido a su hijo, pues en un accidente trágico, me dice, he vuelto a nacer. Y eso para mí me emociona, ¿no? Ahora mismo vivirlo, ¿no? O como aquella mujer que en el año 93, ya lo he contado más de una vez, le estuve yo atendiendo, ayudando en el año 93, solo como yogi, no era sacerdote. Eso fue lo que me hizo que estudiase teología, esta experiencia, y la cuento brevemente, rápidamente. Esa Yolanda Yoli, la dulce Yoli, con 17 años, estaba falleciendo aquí en la clínica Povisa de Vigo de una enfermedad terminal. Yo la estuve siguiendo durante 3 meses. Ella me escuchaba en la radio y hablamos, le acompañé, le ayudé, y finalmente acabó muriendo una noche que me llamó ya ella, yo iba todos los días, y a las 2:30 de la mañana, 3 menos cuarto, me presenté allí y falleció en ese momento. Esta mujer, una mujer enfermera grande, muy corpulenta, me agarró así por los hombros y me dijo, murió mi marido en un accidente de coche hace 6 años, mi hijo en otro de coche hace 7, y ahora acaba de morir mi hija y me he quedado sola. Dame una razón para seguir viviendo. Esos ojos de esa mujer, ese abrazo, eso en mí hizo una metanoia. ¿Me entiendes, Gumer? Hizo un cambio de conciencia. Y dije yo, ¿cómo puedo ayudar a esta mujer? No solo como yogi, ni solo como psicólogo. Ese dolor me traspasó el cuerpo. Es decir, a mí me gustaría inhalar, que es como se hace en Tonglen, inhalar y quitarle el sufrimiento que estaba viendo en esa mujer. No me podía poner ni siquiera en su lugar por el sufrimiento de esta mujer con la hija recién fallecida. Lo único que le dije fue, es que no lo sé. Empecé a llorar con ella y le dije, no lo sé, pero yo creo que si tú intentas ayudar a otros en esta situación como enfermera, empezarás a sanar estas heridas. Y es lo que hizo. Y hoy en día es una acompañante, es una enfermera que estudió antes de que muriese, en los grupos de Elizabeth Kubler-Ross. Esta psiquiatra suiza, ya murió hace unos años, que tiene libros maravillosos y que con niños también. Entonces ella empezó a meterse en estos grupos, empezó a estudiar y hoy acompaña a las personas, y eso fue lo que le ayudó. En aquel momento solo habló el corazón, porque mi inteligencia, mis conocimientos no sirvieron de nada. Estaba realmente estremecido en espíritu, como le pasó a Cristo, desde las vísceras, el dolor de esta mujer. Y ahí, cuando salí de que salí para mi casa, luego llegué a las 4:30 de la mañana, iba caminando por la calle e iba diciendo, ¿qué puedo hacer? La psicología no me ha servido. En aquel momento incluso el yoga, hace ya muchos años, ¿no? Pues se me quedaba corto, porque esta mujer era de tradición católica romana, ¿no? Y dije yo, me vino, esa fue mi llamada del Señor. Me dice, estudia teología. Imperativo, estudia para las Sagradas Órdenes. Dije, pero si yo estoy casado, tú estudia. Entonces empecé a estudiar y efectivamente empecé a estudiar en el Instituto de Teología a Distancia San Agustín, ya lo sabe bien, que los conocen aquí, Gumer, y después empecé a estudiar hasta que, cuando ya acabé estudios teológicos en Saint-Cherres, en Francia, etcétera, en el Instituto también de Saint-Efrén de la Iglesia Ortodoxa, pues un amigo mío que es sacerdote ortodoxo me dice, tú te vienes conmigo que aquí estamos casados y puedes perfectamente hacerte sacerdote. Y aquí estoy.
este fue un poco el bagaje, pero hay momentos en la vida que donde hay más dolor y sufrimiento es donde puedes encontrar más el amor y más sentido a tu vida. No renunciemos, si no lo busquemos, pero cuando aparece algo realmente tremendamente doloroso, bien colectivo como estamos viviendo ahora, o bien individual como me pasó con esta chica, con Yoli, pues es cuando realmente ahí dices, ahora la vida, si antes mi vida tenía sentido, ahora tiene un súper sentido mi vida. Y por ello que aunque no la gente, en algunos en mi entorno, en la iglesia ortodoxa, por eso estoy en la iglesia anglicana, le parecía algo ético, ¿cómo voy a hacer un canto budista a una persona que aunque no crea en Dios, tienes que convencerla de que no. Yo tengo que acompañar a las personas con amor, misericordia, y lo que no puedo es imponer, y más en un momento de muerte, mi idea sobre esa persona. Yo tengo que acompañarlas con amor, que es el lenguaje universal de Dios, independientemente de las religiones, me parece. Bueno, Javier, como el tema es muy amplio, aquí se nos ha colado alguien, a ver si... Javier, ¿me escuchas? Disculpa, Boomer, que te comí parte del pastel ahí hablando, pero es que... No te preocupes. Además, yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a seguir dando otros talleres, entonces, tomando tu palabra para intentar ayudar a la gente que está viviendo en situaciones dolorosas, de sufrimiento, de incertidumbre y sobre todo de miedo. Y la muerte provoca miedo cuando se mira solo desde la mente. No se abre, eso lo que decías tú, el síndrome de Diógenes también está en la mente y está también en los apegos afectivos humanos, ¿no? Empezamos a acumular afectos y parece que cuando los perdemos nos quedamos como vacíos. Los necesitamos tener ahí presentes bien. Entonces hay muchos temas que sí vamos a ir poquito a poco y si con tu ayuda, con tu colaboración, tu experiencia pueden servir, bendito sea Dios. Entonces vamos a seguir charlando de estos temas, ¿te parece? Me parece fantástico. Cuenta siempre conmigo, que ya dices, como decía una canción aquí en España hace años, haces chas y aparezco a tu lado. Pero eso está diciendo casi tu edad, eso yo ni me acuerdo, es muy antiguo. Sí, aquí sí era una bueno, canción. muchas gracias. Paz y bien, bendiciones. Paz y bien. Dios os Chao. bendiga a todos. Gracias, gracias, Boomer. Gracias. Bien, veo a algunas personas por ahí. Bienvenidos. Vamos a hacer un poquito como una especie de corte entre lo que dijo el padre Javier. Me queda poquito tiempo, no voy a alargarlo, simplemente porque hay mucho que reflexionar, que analizar, que pensar, que meditar. Yo ahora lo que les propongo es que cierren los ojos un instante, cierren los ojos, se relajen, se pongan cómodos, como si fuera para hacer una meditación, y les voy a invitar, antes de decirle algunas cosas sobre este tema tan delicado, vamos a intentar que entre en el corazón una palabra que no es mía, sino que lleva siglos y que se repite muchas veces cuando despedimos a alguien. Es un salmo, el Salmo 22. Entonces, respiramos por la nariz, nos relajamos. Puede que incluso venga a tu mente algún tema, algún pensamiento duro en torno a estas vivencias que nos quedan a los seres humanos cuando tenemos que despedir a un ser querido. Déjalo estar ahí. Déjalo estar. Simplemente relájate. Respira. Deja que en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, estas palabras resuenen. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel. Seguimos respirando profundo, podemos ir abriendo los ojos al aquí y ahora. Estos minutos que quedan, yo les voy a hacer alguna vivencia y alguna pequeña reflexión más sencilla para que nos quede también en la mente y en el corazón, porque tenemos mucho material que nos dio con Pogua, con la meditación Tonglen, que tenemos que ir profundizando, el Padre Javier. Fíjense, la muerte, me preguntan con frecuencia, y es el tema, uno de los temas de este taller que yo tenía previsto. ¿Se puede hablar de la muerte hoy? Claro que se puede. No solo se puede, sino que se debe. Y es conveniente, porque es una realidad. Es una realidad. Es la realidad tuya, la mía, la de todo nuestro entorno. Eso sí, con prudencia y sabiduría. Porque si se habla en el momento inadecuado, de la forma inadecuada, podemos dañar a la otra persona. Por ejemplo, no se puede hablar de una forma cruda a un niño de lo que es la muerte, pero sí el que lo vea como una realidad normal. Y entonces hasta los medios de hoy nos ayudan y nos han puesto una película fantástica para niños que habla de eso de una forma simpática y que ellos le queda en el inconsciente y en el subconsciente con cierta profundidad qué es eso de la muerte y el significado profundo, que es la película Coco. Eso es una película que se puede ver en familia, que se puede ver con niños y que ayuda a entenderlo. Y nos ayuda también a los mayores a ver y a recordar y a tener algunas cosas que nos parecen obvias y traerlos a la luz, al presente, para entender esa realidad. Anótenla. Ya sé que la han visto muchos. Vuelvan a mirarla. Coco. ¿Por qué se debe hablar de ella? Si yo les dijera, vamos a hablar de la vida, ¿se puede hablar de la vida? ¿Se puede hablar de la vida? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Es conveniente hablar de la vida? ¿Sí o no? ¿Es adecuado hablar de la vida? ¿Sí o no? Seguramente todos dicen que sí. Pues la vida y la muerte es una unidad, no es algo que esté separado. Desde el momento en que nacemos, como os explicaba Javier, desde ese primer suspiro hasta el último,
forma parte. Cada día nos morimos un poquito, porque se nos cae, a los que vamos cumpliendo años, se nos va cayendo el pelo, se van cambiando las células, se van muriendo, se va renovando. Pablo de Tarso dice, cada noche nos morimos y al amanecer resucitamos, nos levantamos. Es algo que pertenece a lo cotidiano. Es como si tuviéramos la realidad, es una moneda con dos caras. Por uno está lo que llamamos la vida y por otro la muerte. Entonces, cada vez que hablamos de la vida, va unido la muerte. Es algo de lo que tenemos siempre presente. Nos da miedo y entonces a veces intentamos ocultarla. Intentamos, en el mundo de hoy, parece como algo irreal que va a pasar dentro de muchos años y que está lejos de cada uno de nosotros y entonces la intentamos apartar. Pero está ahí, con la vida, con el día a día, con lo cotidiano. Vida y muerte forman una unidad. La otra pregunta que me decían es, ¿qué pasa cuando nos vamos? ¿Qué pasa cuando nos vamos? Todo el mundo tiene la mente, de vez en cuando le dice, ¿a dónde voy a ir cuando deje el cuerpo? Es un misterio, no lo sabemos. Por lo menos yo no lo sé, pero sí tengo algunos indicios de gente que ha tenido la experiencia casi de vivir ese momento. Y hay como una especie de pacto. Cuando nos vamos en el espíritu, nosotros pactamos el venir y pactamos el irnos. Luego, de acuerdo a las vivencias, ese pacto se va renovando. Por eso hay personas que no pueden con la vida, que no saben qué hacer, están tan angustiados, tan tristes, que pueden irse antes incluso de lo pactado, pero es una renovación de ese pacto, como una renovación. Entonces, incluso cuando vemos esto desde este punto de vista, nos ayuda a entender. ¿Se fue tal persona? Bueno, a lo mejor él lo pactó, irse en este momento. Cumplió su misión y se quiere ir. Y hay muchas cosas que pueden... ¿Cómo sé eso? Por la experiencia de personas que han vivido el encuentro con la muerte y han sentido eso, de que es como que han rectificado y parecía que se iban a morir y vuelven otra vez. Es como una especie de segunda vida, como dirían en Oriente, ahora que no sé si nos está escuchando Javier, como si reencarnaran en una vida nueva dentro de la misma. Y también sabemos una cosa, de acuerdo a esa experiencia, que en el más allá no es una cosa oscura, obtusa, triste, angustiosa, que nos amarga, sino que incluso personas que han tenido esa experiencia, ese encuentro, dicen que a veces les daba como una sensación de no querer volver, de lo bien que se está al cruzar esa puerta. Ellos que han estado ahí en la vereda, hay como una especie de decir, qué lástima, tengo que regresar. Quiere decir que no sabemos lo que va a pasar más allá, pero da la impresión de que puede ser como lo de la oruga y la mariposa que nos cuentan los orientales. Si quieren, anoten. Ese es un artículo de los que está recomendado en el enlace que le hemos enviado, que se llama De oruga a mariposa. A veces la oruga se queja, me voy a morir, voy a estar fatal, ¿por qué me tengo que morir ahora? Y resulta que se convierte en una maravillosa mariposa y no es consciente. Bueno, es un poquito más profundo, si quieren lean el artículo y reflexionen sobre eso. Esa era la segunda pregunta que me hicieron para este taller. Tercera pregunta, ¿por qué hay tanta gente joven que se va? ¿Por qué hay tanta gente joven que se va? En realidad tendríamos que decir, dado el avance de la medicina, dado el avance de la técnica, dado el avance en el que estamos envueltos, la gente joven hoy no se va tanto como antes. Antes, las madres tenían muchísimos hijos, decenas de hijos incluso, sin exagerar, y ya iban perdiendo varios. Una de las experiencias fuertes a nivel personal es que una vez mi abuela
yo era seminarista de teología, me llamó y me contó en intimidad que había tenido otros hijos, pero que se habían fallecido al poco de nacer, a los meses, a los días, pero había tenido más hijos. Y entonces yo pensé, dije, si yo pensé, no sabía esto. Antes era habitual. Quizá hoy hay cada vez menos fallecimientos de jóvenes, pero esos jóvenes que se van, a veces es porque lo pactan así o porque ya han cumplido su misión y se quieren ir. Pero solo no se puede entender un poquito mejor aceptando esa realidad, de que también los jóvenes a veces, incluso ellos quieren dejar este mundo porque han cumplido su misión o porque no pueden con ella o por lo que en su espíritu hayan descubierto. Cuarta pregunta, que ya respondió el padre Javier y que es profunda y él mismo que diría que es necesario un taller, es la siguiente. ¿Cómo consolar a una persona que se le ha muerto, una persona querida? ¿Cómo consolarla? Bien, nosotros siempre buscamos palabras. El padre Javier lo expresó muy bien. No tenía nada que decir, solo la abrazó y lloró con ella. No podemos andar dando explicaciones porque hay cosas que no son explicables. Nuestra mente siempre quiere explicar todo. Somos mente, además, en Occidente nos encanta dar razones, buscar la lógica, buscar el porqué, pero no lo hay. Yo lo aprendí también un poquito de una partera de luz. ¿Ven lo que decía el padre Javier? Que le llaman las parteras de luz, que era María. Cuando yo la conocí, yo sacerdote, que acudía a muchos enfermos, que asistía a bastantes enfermos, que tuve muchos rituales de funerales, acompañando a personas jóvenes, menos jóvenes. Uno de mis primeros funerales y encuentros con la muerte como sacerdote fue un chico de 14 años que en la fiesta de su ciudad, de su pueblito, andaban jugando con otro compañero y saltó de la moto, iban dos de la misma edad más o menos, y el que iba detrás, hijo único, se cayó y falleció en plena fiesta de su pueblo, con toda la familia esperándole para la cena, etc. Fue uno de los primeros encuentros. Pero cuando conocí a María vi cómo ella tenía un grupo de guardia de niños terminales que se estaban despidiendo y vi cómo cuando uno, ayudado por sus ángeles, ayudado por la sabiduría espiritual y por también el carisma que cada uno tiene, iba acompañando a esos seres que yo decía, ¿cómo es posible que encuentren luz un niño de 4, 5 años, 10 años, 12 años, que se está yendo por una enfermedad terminal incurable? Y yo escuchaba el testimonio de esos niños en el acompañamiento de María como partera de luz. Por eso uno a veces dice, es que no tengo hijos, no puedo realizarme como mujer incluso, no tengo hijos. Y ahí me di cuenta de lo que es también dar a luz a nivel espiritual, a nivel de consuelo y de misericordia. Y hay una frase, dice, ¿cómo vencer el miedo a la muerte? ¿Cómo vencer ese incertidumbre de qué pasa con mi vida si no tengo herederos? ¿Qué pasa con mi vida si se va alguien que está a mi alrededor? Y es una de las frases de uno de mis directores espirituales que amaba esa frase y la citaba con cierta frecuencia, que está en el libro del Apocalipsis. Dice, el amor es más fuerte que la muerte. El amor es más fuerte que la muerte. Por eso a veces, aunque cuando es un amor puro, cuanto más puro, ni la muerte ni el miedo le vence. Y no solo eso, sino que incluso supera lo físico y lo material. Y entonces una persona se va y puedo seguir estando unido a ella. ¿Cómo? En el amor. Cuanto más amor puro, cuando el amor es puro,
cuando es auténtico, cuando es real, supera incluso la muerte. Por eso dice el libro del Apocalipsis, el amor es más fuerte que la muerte. Y Jesús lo demostró. Jesús vino a decir que Dios era amor, que su corazón era amor puro y él pudo superar la muerte, incluso física. Y una muerte bien trágica y una muerte bien injusta y una muerte bien cruel y todo lo que quieran añadirle. Bien, un poquito rápido, son ideas profundas, ideas que sobrevuelan en nuestra mente, en nuestro corazón, pero que el Espíritu las recibe. Dejen que, como lluvia que empapa la tierra, como lluvia suave, empapen el corazón, más que la mente. Empapen el corazón para que desde el corazón, como esas árboles, como esas flores, como esas plantas que van desarrollándose y creciendo, puedan después iluminar y dar sombra a la mente. Esto es lo que quería decirles en el día de hoy. Si me permiten, para terminar lo que es esta pequeña exposición, vamos a otra vez a cerrar los ojos, vamos a respirar. Tengan en cuenta que cuando el Salmo habla de enemigos, suelen ser enemigos de acuerdo a circunstancias históricas externos, pero que representan nuestros enemigos internos. Nuestros enemigos internos son el odio, la avaricia, el egoísmo, etc. Representados en esas cosas humanas que los salmistas vivían. Por eso no se asusten cuando salga en los salmos la palabra enemigo. Y ténganlo en cuenta eso. ¿Cuál es mi mayor enemigo? ¿El miedo que me impide vivir con plenitud? ¿El odio que me impide tener misericordia y perdonar? ¿El egoísmo que me permite girar siempre en torno a mí y no ser capaz de ver quién tengo alrededor y cómo le puedo ayudar? Miren quiénes son esos enemigos terribles de los que hablan los salmos. Bien, entonces cerramos los ojos, respiramos. Suave. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En verdes praderas me hace repostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Antes de terminar, sé que hay personas que están sufriendo mucho porque están en oración, porque han despedido a seres muy queridos, a hijos que están escuchando, que les duele en lo más profundo de su mente y de su corazón. Quiero que todos nos unamos, que les enviemos luz, que les enviemos amor, misericordia, para que puedan de alguna forma vivir una vida en plenitud el tiempo que peregrinan aquí en el planeta Tierra, a pesar
de esos fuertes dolores humanos, que reciban esa luz, que reciban esa fuerza, que reciban la misericordia, la compasión, el consuelo de la luz que está más allá, más profunda que lo que puede decir las palabras, de lo que puede decir la mente. Descansen en paz todos nuestros familiares difuntos, todos nuestros amigos, todas las personas conocidas que han dejado ya el planeta Tierra y que siguen viviendo de alguna forma en nuestro corazón. Que descansen en paz. Que nosotros también tengamos paz y agradezcamos el haber compartido con ellos tantos momentos buenos, algunos no tan buenos, pero dar gracias por todos esos instantes y esos momentos que hemos compartido. Paz y alegría para el corazón de cada uno de ustedes. Paz y bien para cada uno de los pasos que den en este planeta Tierra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dejo con María José. Chao, Gumer, gracias. Antes de despedirlos, les dejo un link acá para saber más sobre las almas peregrinas. Hay una recomendación de Gumer respecto de unas películas que sería bueno las puedan mirar para complementar lo que han visto hoy. Y les dejo ese link ahí. Y recordarles que el día 14 sigue el curso de Arcoíris con María Benetti Meiriño, del que a partir de esta semana se les irá enviando material de información, así como de otras actividades de GISEM, y cualquier consulta que tengan, recuerden que tienen el mail estudios.místicos.gisem@gmail, y en el caso de que quieran hacer donativos, solo tienen que comunicarse al mail de GISEM y les van a facilitar para hacer a través de PayPal y les van a asesorar por si quieren hacer algún donativo para GISEM después del encuentro. Gracias a todos por estar y por compartir. En ese link que les dejé recién van a poder encontrar toda la información complementaria del taller de hoy. Y un segundito más, a ver si no me olvido. Las películas son Violines en el cielo, Martes con mi viejo profesor, o Soul, que es la última, una de las más recientes de Disney, si quieren verla. Gracias a todos y feliz domingo. Hasta luego.